¿Qué tal amigos? Soy su doctor Ríos. Hoy estamos con una paciente de 32 años de edad que inició su historia clínica en el 2013, cuando le inyectaron biopolímeros aquí en Colombia, en el departamento del Cauca. Esta sustancia le produjo numerosos problemas, síndrome de Asia, alteraciones en la anatomía de sus glúteos, migración. Consultó conmigo en el 2016, se operó con otro colega en el 2017, una cirugía con mínimas incisiones. Un año después, en el 2018, realizó un segundo procedimiento con incisiones un poco mayores. Ahora la encuentro en unas condiciones precarias en cuanto a la calidad de sus tejidos y lo más importante, no podemos juzgar el resultado de la cirugía por su apariencia, por el resultado estético. Juzgaremos la evolución y el resultado de sus cirugías cuando veamos las resonancias magnéticas nucleares STIR pre y posoperatorias. Acompáñenme a evaluar el estado de sus tejidos. Es evidente el daño cutáneo en toda la región glútea, incisiones muy pequeñas, incisiones mayores de una segunda cirugía y la progresión del daño, a pesar de los síntomas, continúa avanzando, los glúteos se siguen cayendo, siguen descendiendo los tejidos y cada vez el daño es peor. La coloración, el daño de su colágeno y la elastina que se evidencia por la caída del glúteo, la calidad y textura de la piel cambió. Ya no es una piel de una mujer joven, es una piel que no tiene elasticidad de elastina, una piel dolorosa, una piel que cambió cuando la mira en el microscopio de forma estructural. Pero este aspecto, desde el punto de vista del resultado estético, no tiene nada que ver con la capacidad de un médico de retirar la mayor cantidad posible de biopolímeros. La región lumbar está comprometida. Al mover los tejidos podemos ver unos pliegues fijos. Aquí hay inflamación crónica, adherencias miofaciales. En los glúteos, el daño superficial, la palpación de múltiples nódulos subcutáneos, el daño cutáneo, la alteración de la textura de la piel y su sensibilidad. Esto debemos confirmarlo y compararlo con los hallazgos radiológicos, examen físico, historia clínica y ayudas paraclínicas o imágenes de soporte como es la resonancia magnética STIR. Tenemos la resonancia magnética preoperatoria, antes que le hicieran cualquier tipo de cirugía, podemos ver las esferas de biopolímero en las caderas. A medida que vamos hacia atrás, podemos ver que el contenido aumenta, el lado derecho y el lado izquierdo. Compromiso muscular, las líneas blancas, compromiso en fosa isquioanal e isquiorrectal, y el glúteo completamente comprometido. Adicionalmente, compromiso en su espalda. Esta en comparación con la posoperatoria. Podemos ver el compromiso en las caderas, un poco anterior hacia la región inguinal, y el compromiso 100% de la región glútea, la dermis engrosada e infiltrada por el biopolímero, todo el tejido subcutáneo y también el músculo. Hacia la línea media podemos ver el compromiso que tiene en la región lumbosacra a nivel de L3, L4, hasta el final del coxis. También existe algo de esta migración hacia los genitales internos. Ese es el recto con el esfínter anal, el útero con el canal vaginal y esta área está toda comprometida. Aquí quedan los recesos isquioanales e isquiorrectales. Esta es la misma proyección, pero su resonancia más reciente. Podemos ver el compromiso en las caderas, las esferas, el compromiso es bilateral y ustedes mismos pueden juzgar el volumen de producto y de tejido dañado, la migración a los recesos hacia los genitales, el compromiso intramuscular y el compromiso subcutáneo. Todo lo blanco es biopolímero, glúteos, músculos, región lumbosacra. Y ustedes pueden juzgar comparativamente lo que acabamos de ver en la resonancia preoperatoria con esta, que es la más reciente, antes de su cirugía. En esta imagen de perfil, en este corte sagital, podemos ver el compromiso en la cadera, todas las esferas que vimos en la previa, la región anterior, inguinal, subcutáneo y músculo, hacia la región lumbosacra y lo que mostramos, L5, L4, L3, todo el componente lumbosacro hasta el coxis, los recesos, continuamos hacia el lado izquierdo y es esto lo que tiene la paciente. O sea que podemos considerar
que no fue un procedimiento exitoso en términos de resección de biopolímeros y de tejido enfermo. Estéticamente, la paciente no tiene cicatrices amplias, por lo menos no en la región superior, tiene en la inferior, pero continúa con una gran masa de biopolímero que continúa dañándole todos sus tejidos. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Ustedes pueden juzgarlo. En la cirugía de retiro de biopolímeros podemos juzgar un resultado de un tratamiento quirúrgico con la cantidad que se retiró y sobre todo con la cantidad que quedó dentro de la paciente. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo como cirujanos para retirar la mayor cantidad posible, independiente de las secuelas estéticas, de la longitud de las cicatrices y de la ubicación o posición de ellas. Esta paciente debería tener una cicatriz baja, horizontal, muy baja, extensa, porque su piel sana está de aquí para arriba. La incisión de ella no podría ser en el lugar del bikini, porque toda esta piel sana se perdería y es de ahí que vamos a utilizar el tejido para hacer una reconstrucción con colgajos. No debemos utilizar tejido enfermo para dar volumen a un glúteo con un colgajo completamente lleno de biopolímero.